días, ¿cómo están? Hoy vamos a dar inicio a nuestra segunda conferencia de las cuartas jornadas de la Cátedra José Revueltas de Literatura y Filosofía. El día de hoy tenemos el placer de contar con la presencia de la profesora Mary Torras Francés, a quien agradezco muchísimo que haya aceptado nuestra invitación. Y bueno, es un gustazo tenerte hoy aquí, Mary. La voy a presentar brevemente antes de dar inicio. Mary Torras es profesora de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada en la Universitat Autónoma de Barcelona. Sus trabajos de investigación versan sobre ámbitos como la autobiografía, la identidad, la autoría, el cuerpo, el género y la sexualidad, con especial dedicación al comparatismo entre literatura y artes audiovisuales. Ha sido profesora invitada en varias universidades europeas y latinoamericanas. Desde 2005 dirige el Cuerpo Investigador, Cuerpo y Textualidad, y desde 2018 y 2019 es coordinadora del primer grado en estudios de género del ámbito español. Bueno, Mary tiene una producción, ha tenido una producción muy extensa, así que voy a mencionar nada más algunos textos. Solo muy bien acompañada ha editado los siguientes libros: Feminismos literarios en 1999, Cuerpos, géneros, tecnologías, lectora revista de Mujeres y Textualidad en 2004, Corporizar el pensamiento, escrituras y lecturas del cuerpo en la cultura occidental de 2006, Cuerpo e identidad de 2007, Encarnaciones, teorías de los cuerpos 2008. Bueno, ahora me brinco algunos. Los papeles del autor, teorías sobre la autoría en 2016, y que es una autora que ha sido el último libro editado, ¿no?, en 2019. Y bueno, aparte, Mary también es autora de numerosos ensayos y artículos. Algunos de ellos los pueden consultar en plataformas digitales que son de libre acceso, como academia.edu. Y bueno, ya sin más preámbulo, les dejo con la conferencia de Mary, que lleva por título Corpocoreografías, la dimensión corporal del análisis textual literario. Bienvenida, Mary, te cedo la palabra. Sí, está apagado tu micrófono. Perdón. Ahí estás. Pues quiero empezar agradeciendo a la Universidad de Guanajuato la oportunidad de participar en estas cuartas jornadas internacionales organizadas por la Cátedra José Revueltas de Filosofía y Literatura, especialmente al doctor Rogelio Castro Rocha, responsable de la cátedra, por su hospitalidad y por hacerme sentir en casa, aunque el evento haya tenido que acogerse a la virtualidad. Y no quiero olvidarme de la doctora Inés Ferrero Cárdenas, que es quien estableció el vínculo entre esta institución y yo, a partir de aquello que nos acerca, el gusto por poner a dialogar filosofía y literatura, el estudio comparatista del texto literario, así como la pasión por el pensamiento y la teorización en un ámbito híbrido, mestizo e interdisciplinar, que bien puede cruzar un océano en ambas direcciones. Y este diálogo se asomará a lo largo de estas páginas, que espero que no les defrauden y que contribuyan a suscitar ideas o a alimentar los proyectos de estudio e investigación que ustedes ya están desarrollando. El foco de esta intervención reside en el cuerpo, que se abordará principalmente en relación con los textos literarios y especialmente con uno en el que aterrizaré algunas reflexiones. No obstante, cabe empezar señalando que en los discursos epistemológicos occidentales, hasta la irrupción de Nietzsche o ya en la segunda mitad del siglo pasado, la fenomenología de Merleau-Ponty, el cuerpo ha sido lo sobrante, carnal, transitorio, mortal, instintivo, bárbaro, animal, racializado, sexualizado. Con su expulsión en el afuera del conocimiento, amordazado e inmovilizado, el cuerpo cumplió la función de garantizar los límites de un adentro monolítico, eterno, espiritual, racional, civilizado, humano, masculino, capacitista, occidental, blanco, etcétera, etcétera. Identificado con el universal indiscutible que sostiene naturalmente el relato del saber y del saber-poder y del poder-saber, podría añadirse en un juego de verbos modales. Así pues, el cuerpo ha ocupado
en lugar del suplemento, según la definición derridiana, un exterior constitutivo hecho a contraimagen y de semejanza del adentro, su espejo invertido. Por eso hay que adentrarse por las arenas movedizas de lo marcado, señalado, estigmatizado y aprender a desaprenderse y probablemente desprenderse. Y para ello hay que tener presente que el cuerpo es un texto producido además en una encrucijada de discursos, más adelante insistiré en ello, que sobredimensionan en él la resistencia feroz a saturar significados que todo texto posee. En síntesis, lo que sobra es, pues, lo preciso. Por eso, el motor de nuestro aprendizaje-desaprendizaje debe ser en sí mismo nuevamente contradictorio. Leemos con y contra el cuerpo a la vez, en esa guerrilla en el territorio de la representación. ¿Perdón? En esa guerrilla en el territorio de la representación, lo representado e incluso, no hay que olvidarlo, lo representable. Pero empecemos desde la literatura. En un texto relativamente reciente de Antoine Compagnon, presentado como lección inaugural de la Cátedra de Literatura Francesa Moderna y Contemporánea del Collège de France, el jueves 30 de noviembre de 2006, el reputado crítico francés osaba plantearse esa antigua, pero siempre peliaguda cuestión: ¿para qué sirve la literatura? Y la respondía a través de una genealogía muy erudita que culminaba en el enfoque ético. Cito a Compagnon. La literatura permite acceder a una experiencia sensible y a un conocimiento moral que sería difícil, incluso imposible, adquirir en los tratados filosóficos. Contribuye, por lo tanto, de forma insustituible tanto a la ética práctica como a la ética especulativa. La vuelta ética a la literatura se funda en el rechazo de la idea de que solo una teoría hecha de proposiciones universales puede enseñarnos alguna cosa verdadera sobre la cuestión de la vida buena. Fin de cita. El enfoque ético no es nuevo. Sin embargo, Compagnon no es nada tibio en la dimensión que le reconoce y le otorga. La literatura no puede fundamentarse en universales, sino que es situada, encarnada, corporizada, subjetivizada e implica directamente la responsabilidad de quien lee. Y podría dirimirse que, en consecuencia, sucede lo mismo con los estudios literarios. Más adelante precisa, y vuelvo a citar a Compagnon. La literatura debe, por lo tanto, ser leída y estudiada porque ofrece un medio, algunos dirán que incluso el único, de preservar y de transmitir la experiencia de los otros, de aquellos que están alejados de nosotros en el espacio y en el tiempo, o que son distintos a causa de sus condiciones de vida. Nos hace sensibles al hecho de que los otros son muy diversos y sus valores son diferentes a los nuestros. Fin de cita. La literatura nos atraviesa de otredad y de diferencia, así como nos saca de nuestra zona de confort. En este sentido, podría afirmarse que la experiencia literaria nos altera. Podría añadirse que literalmente nos altera, en la doble vertiente material y emotiva. Transforma aquello que nos constituye y a la vez, y de forma indiferenciable con esta acción, perturba nuestro estado normal y por ende normalizado, naturalizado y ciego. Junto a la ya hiper, mega, ultra, súper estudiada dimensión estética de los textos literarios y artísticos, el medio que sigue la literatura para alterarnos y sin el cual no se activaría respuesta estética ninguna es, regreso a Compagnon, el afectivo. Le cito por última vez. Habla Compagnon. La literatura desconcierta, molesta, despista, desorienta más que los discursos filosóficos, sociológicos o psicológicos, porque se dirige a las emociones y a la empatía. Fin de cita. En una novela, que la tengo aquí, publicada el año pasado, intitulada La casa del padre, la escritora vasca Karmele Jaio tematiza este proceso de alterarse, de venir otre, al que acabo de referirme de la mano de Compagnon. Si me interesa detenerme especialmente en este texto, además de acercarles una literatura valiosa que lamentablemente no tiene la difusión que mereciera ni siquiera en mi propio país, es porque en el relato de Jaio esa alteración
nos llega a través de dos medios imprescindibles para el propósito de esta ponencia. Primero, la literatura, no solamente porque se trata de una novela, sino porque los dos protagonistas principales de la misma, que son pareja, Ismael y Yasone, escriben, de modo que la literatura, como medio de alterarnos, aparece y actúa explícitamente en la trama del libro. Lo veremos más adelante. Y segundo, porque el proceso maravillosamente desplegado por la autora en el texto implica íntimamente el cuerpo y las acciones que se le asocian o se le legitiman, a partir de una distribución binaria de sexo-género que sigue una lógica de complementariedad y oposición. Se es hombre o se es mujer, no se puede ser ambas cosas, pero se debe ser una de ellas forzosamente. Así, ser hombre consiste básicamente en dejar claro que no se es mujer, y el sistema coloca a cualquier alteridad de la masculinidad hegemónica en un sitio de subsidiariedad y feminización, porque ambas cosas van parejas. Esta lógica ha sido harto desarticulada a partir de las aportaciones de los postestructuralismos y sobre todo gracias a los ensayos de Teresa de Lauretis. Pienso en Tecnologías del género, por ejemplo, de 1987. Y por supuesto Judith Butler desde El género en disputa en 1989 y posteriormente Cuerpos que importan. De Lauretis inscribe la variable género en las formulaciones de Michel Foucault a propósito de las tecnologías del yo, a principios de la década de los 80, que beben a su vez, a mi juicio, porque Foucault no lo dice, de las técnicas del cuerpo, término que el antropólogo francés Marcel Mauss presentó en la Société Psychologie de París ya en 1934. Mauss las definía como, cito a Mauss, las técnicas del cuerpo las definía como las maneras en que los hombres en cada sociedad saben servirse de sus cuerpos de un modo tradicional. Fin de cita. Tradicional quiere decir en este contexto conforme a una sociedad y conforme a una cultura, en el sentido en que la entiende el también antropólogo Clifford Geertz un poco después, en 1957. Y cito ahora a Geertz. La cultura es la trama de significados en función de la cual los seres humanos interpretan su existencia y experiencia, asimismo como conducen sus acciones. La cultura y la estructura social no son entonces sino diferentes abstracciones de los mismos fenómenos. Fin de cita. En la idea de Mauss y sus derivaciones residen en definitiva las corpocoreografías del título de esta ponencia, los movimientos orquestados de los cuerpos en su interacción social y en su dimensión escrita, la grafé, como por ejemplo la literaria. Por su parte, y estrechamente en relación con el concepto de técnica, tecnología que manejan Mauss, Foucault y de Lauretis, Butler propone entender el género como una copia sin original, algo que se sostiene mediante la repetición de una serie de materializaciones corporales, gestos, actos, palabras, que representan normal y normativamente un sexo-género como derivación de un origen natural ubicado en la genitalia, esa parte del cuerpo que difícilmente vemos en los cuerpos ajenos, de los que pretendemos, no obstante, conocer el sexo-género. La presencia de un pene de tamaño reglamentario en el cuerpo de un bebé lo coloca del lado de una genitalidad macho, a la que pretendidamente colige un sexo-género niño y futuro hombre que se expresa en códigos masculinos que deberá ir adquiriendo y asentando, siempre socavando esa alteridad hembra-mujer femenina. Y augura, en último término, una atracción heterosexual compulsiva y obligatoria, para decirlo con Adrienne Rich, hacia el sexo opuesto y complementario, en este caso las mujeres. Ninguna de esas pretendidas correlaciones implica el silogismo lógico que pretende ser. Y los sexogéneros se entienden en forma de continuum y de un modo más fluido en la actualidad. Frente a eso, el binarismo de género se erige y pervive por el archivo, y como señala la propia Butler, en su carácter iterativo reside el mecanismo de su transformación. En tanto que repetición, la puesta en escena del género inscribe necesariamente una diferencia. Solamente las repeticiones se parecen y se diferencian a la vez.
Repetir implica la inscripción de una discrepancia, de una divergencia, de una variabilidad irreductible. Probablemente ni siquiera se trata de una acción voluntaria, pero en ella reside el motor imparable de la transformación. En el género en disputa, Butler afirma, la cito: los géneros no pueden ser ni verdaderos ni falsos, ni reales ni aparentes, ni originales ni derivados. No obstante, como portadores creíbles de esos atributos, los géneros también pueden volverse total y radicalmente increíbles. Fin de cita. Nada que vive por repetición puede permanecer inalterable, tampoco el género. En este punto, cabe traer a colación el concepto de archivo en el sentido que lo entendió el que se definió a sí mismo como un gran dinamitero, y lo fue. En l'Archéologie du savoir, Michel Foucault nos ofrece una de las definiciones más sugerentes de archivo. Lejos de entenderlo como una acumulación de documentos, propone pensarlo como una gramática, algo así como las normas que rigen lo que puede ser enunciado, entendiendo enunciado tanto como el acto de enunciar como el resultado material del mismo. Escribe Foucault, lo cito: archivo es ante todo la ley de lo que puede ser dicho, el sistema que rige la aparición de los enunciados como acontecimientos singulares. Fin de cita. Y un poco más adelante precisa, vuelvo a citar: el archivo es lo que en la raíz misma del enunciado acontecimiento y en el cuerpo en que se da, es decir, en el cuerpo material, en el texto material si quieren, en el corpus, define desde el comienzo el sistema de su enunciabilidad. Fin de cita. Así, esas normas que rigen lo decible pueden ser explícitas y, por tanto, enunciables en sí mismas, pero suelen funcionar de forma implícita, de modo que suelen pervivir amparadas por y en el silencio que las sostiene y que ellas mismas se ocupan de preservar. Las corpocoreografías y sus concreciones sexuadas se inscriben en la normatividad que rige y preserva el archivo Foucaultiano. En la revisión de este archivo y su régimen de enunciabilidad, La casa del padre, la novela que le citaba, a mi juicio examina con atención detenida la imposición de la masculinidad y sus privilegios a través de la repetición cotidiana de unos gestos que rigen los cuerpos y su agentividad. Basta una primera lectura para impresionarse por el modo exquisito y sutil con que la literatura de Hayo recoge esa dimensión del cuerpo como archivo a lo Foucault, esa habilidad manifiesta de detenerse en detalles gestuales que se engarzan en los regímenes de decibilidad normativos, cosidos de silencios, que crean genealogías y son hereditarios, y que la casa del padre señala, y me atrevería a decir que denuncia, en tanto que invita a revisar críticamente esas actitudes vitales que repetimos, a menudo sin pensar, y que son el mecanismo oculto más eficaz de nuestra docilización y nuestro disciplinamiento, plegándonos a las directrices que el sistema hegemónico avala y garantiza, a fin de verse sostenido y propagado en los términos sumamente engañosos y tramposos de lo natural, lo normal o lo común. A modo de ejemplo, me detendré en la forma que tienen los dos hermanos, Ismael y Libe, de asumir la vulnerabilidad de sus progenitores y el cuidado que necesitan recibir de su parte, desde los lugares asignados por el discurso hegemónico normalizador. Así, a Libe, la hermana, que vive en Berlín, le pesa un deber cuidar a los demás que hereda como hija en tanto mujer. Cito: nadie sabe que has adelantado el viaje. No saben que llegas esta misma tarde al aeropuerto de Loiu. Simplemente aparecerás allí y llamarás: he llegado. Se te ha hecho difícil explicarle a nadie con antelación lo que estás haciendo, porque no te lo has contado aún ni siquiera a ti misma. A pesar de saber que la culpa de lo que estás haciendo la tiene esa vieja ley. Una ley que creías superada, de la que creías que te habías desprendido. Una ley que dice que son las hijas las que deben cuidar a sus padres. Una ley que resuena en todas partes como el eco en una cueva. Fin de cita. Ismael, el hermano, en cambio, en su primera reacción se resiste a ese papel de cuidador, porque sabe que no le toca a él desempeñarlo
y se enoja por tenerlo que hacer, por la irrupción de esa dimensión femenina en su vida. Cito: recordando a tu madre en el hospital, intentas descifrar lo que sientes. Deberías sentir lástima por ella, pero encuentras otros sentimientos cuando te miras hacia adentro y no te gusta lo que ves. Estás enfadado, estás rabioso, estás enfadado con tu madre porque se ha caído, porque puede tener algo en el cerebro, porque está enferma, porque no puede seguir haciendo de madre, porque su ausencia te está haciendo ver la casa y a tu padre de otra manera, porque hacerte cargo de tu padre por las tardes te ha quitado tiempo para escribir y te ha desconcentrado aún más. Estás enfadado con tu madre por todo ello y te avergüenzas de tus sentimientos. Fin de cita. Ya antes, en una conversación telefónica con su hermana, el hermano menor y varón había sentido esa misma incomodidad, irritación y molestia. Cito: no le has respondido, pero estás rabioso porque sientes que eso no es tu trabajo. Sientes que le estás haciendo un favor a tu hermana. Bajo tu epidermis está marcado a fuego que Libe era la que iba de compras con tu madre y tú el que iba a cazar con tu padre. Libe era la que ayudaba a tu madre a preparar la comida mientras tú jugabas en el descampado al fútbol. Libe era la que se quedaba en casa y tú el que tuvo que acompañar a tu padre cuando tu primo Aitor se perdió en el monte. Ahora no es tu trabajo cuidar a tu padre. Fin de cita. Son tareas prescritas con anterioridad, papeles incorporados, conformadores de los cuerpos que los desempeñan y de su capacidad de acción. Trajes de plomo que pesan, hunden y de los que es harto difícil desprenderse, desaprenderse. He aquí un texto que funciona a modo de contraarchivo, en tanto que explicita y denuncia lo tácito, lo estructural, lo fosilizado, y tiene este poder tanto en el proceso de escribirse como cuando ya existe materializado en la ficción o en última instancia en el libro de Carmele Hayao. Como ya apunté más arriba, la literatura cumple una función tematizada en la novela y por la novela. Dicho de otro modo, hay una misma poética compartida en tres niveles diegéticos. El intradiegético, que sería el relato de Yasone dentro de la narración, el extradiegético, que sería la voz narrativa del texto, y finalmente el que involucra la creación autorial, Hayao, Carmele Hayao, como autora implícita. Cuando Liebe viaja de Berlín a Gasteiz, vuelve a casa para cuidar a sus progenitores, lo hace con la novela de Yasone ya leída en el regazo y se refiere a ella como, cito, la incómoda novela de Yasone, porque la verdad es siempre incómoda, como un sillón al que se le salen los muelles y se le clavan en el culo del que se sienta en ellos. Fin de cita. Por su parte, Ismael sentirá, cito, que en el texto de Yasone se esconde una llave, un viaje a un dolor doméstico. Leerlo te ha hecho mirar hacia otro lado, o quizá al mismo sitio pero desde otro lugar, como si hubieses dormido por un día en tu misma casa, pero en la habitación de otro miembro de la familia. Salir al mismo pasillo que sale siempre, pero desde otra habitación. De repente todo cambia. Fin de cita. He aquí una magnífica descripción del efecto desautomatizador que los formalistas rusos pedían a la literatura, aquello que a su juicio convertía un texto en un texto literario, produciendo un extrañamiento que la novela de Hayao sin duda provoca. Igualmente, la novela de Yasone, la novela que Yasone escribe en la ficción, es toda ella fruto del extrañamiento de sí, de un mirarse desde otro lugar e invitar, promover e incluso exigir que les otros lo hagan. Recuerden las palabras de Compañón. La literatura nos altera, nos atraviesa de otredad y de diferencia, así como nos saca de nuestra zona de confort a través de lo afectivo. Yasone escribe desde la rabia y el dolor, a fin de poner al descubierto lo que estaba oculto, desenterrarlo, dirá en una ocasión, y en otro momento acudirá a la metáfora de la marea baja. He aquí la enunciación de una poética, cito ese momento. Quizá por eso es peligroso escribir. Es una peligrosa marea baja que deja a la vista las rocas escondidas bajo el agua. Y lo que aparece no siempre nos gusta.
porque con la marea baja desaparecen las palabras que utilizamos cuando estamos a flote, las que sobreviven como una colchoneta sobre la superficie, y aparecen esas otras, las que pesan como el plomo. Fin de cita. Y será mediante la rabia que Ismael ingresará en la posición ajena que le supone de entrada el texto de su mujer. Y este es un proceso paulatino que el texto de Hayo va pautando y del que elijo, por una cuestión de tiempo, una cita hacia el final de este proceso. Cito, es Ismael. El dolor que has sufrido desde pequeño por el desprecio de tu padre, por no ser como él esperaba, el dolor por haberle mentido a él y a todo el mundo, por ocultar tu cobardía, un dolor que te ha llevado a defenderte como has podido, un dolor que necesitas sacar, escupir como escupe su dolor esa mujer del texto de Yasone. Aunque son distintos, en algún punto se unen el dolor de esa mujer y el tuyo. No sabes muy bien dónde. Sientes una rabia incontenible. Te sientes una víctima de tu padre. Lo has odiado con todas tus fuerzas. En ese momento has deseado que tu padre no esté dormido. Has deseado que esté muerto. Has deseado decirle que ya no sirve y que debes sacrificarlo. Coger una escopeta y matarlo de un tiro. ¿A la cabeza? Sí, a la cabeza. Hago una aclaración, esto de a la cabeza, sí, a la cabeza es el modo como su padre mató a un perro que Ismael amaba porque según su padre no era apto para cazar. Entonces encargó a Ismael que lo matara, Ismael no fue capaz y lo mató su primo, pero quiero decir, ahí repite una escena traumática de la juventud, infancia, juventud de Ismael, ¿no? No es tan salvaje el texto. En fin, sigo. Las palabras que tejen la novela de Carmele Hayo se rebelan contra ese silencio estructural y la escritura misma de lo decible o lo indecible se tematiza en la casa del padre y deviene un elemento central del texto, su misma razón de existir, lo que lo sostiene como tal y constituye una parte crucial de su poética. Además, si seguimos la mirada Foucaultiana, el corpus y el cuerpo, en tanto textos, son producto y a la vez productores del archivo, inciden en él. Pero ahondemos un poco más en la dimensión textual del cuerpo y su relación con el corpus literario. Cuerpo y textualidad. Fundé en 2005, Inés lo dijo, y dirijo desde entonces hasta la actualidad el grupo de investigación Cuerpo y Textualidad, cuyo membrete deriva de un aspecto central en nuestras aproximaciones, la consideración del cuerpo como texto. Cuando digo esto, y a pesar de dedicarme al análisis literario y cultural, no me refiero a que el texto sea algo reducible a lo escrito y ni siquiera a lo verbal. Un texto es una materialidad que exige ser interpretada, más aún, algo que es porque es interpretado. Esta operación de interpretar asociada a cualquier texto por la misma condición de serlo debe ser entendida intertextualmente, Cristeva mediante, esto es, en relación con otros textos, en un proceso que genera un sentido transitorio y cambiante, nunca definitivo ni clausurado. Nuestra manera de vestir es un texto. La disposición de esta habitación es un texto. La red de autobuses de Madrid es un texto. La guía telefónica, un texto. Un emoticono en un WhatsApp es un texto. Y el soneto 23º de Garcilaso de la Vega es, en tanto que de Rosa y Azucena, un texto. Leer y dotar de sentido un texto no consiste en desvelar nada oculto en él, sino más bien se trata de ponerlo en interrelación con otros textos y sus códigos, reglamentos, gramáticas y o normas de interpretación. Y ese, más arriba aludido, sentido del texto surge en gran parte, al menos en su parte más significativa, de la incapacidad de esos códigos, reglamentos, gramáticas o normas de cerrar completamente la posibilidad de significar de una materialidad textual. Un texto no detiene su poder de generar sentidos, por más sesuda, erudita, completa, plural que pretenda ser nuestra interpretación. Afortunadamente, podríamos decir. No obstante, aunque yo los enfile como quien ensarta cuentas de un collar, ninguno de los términos que he usado recién, código, reglamento, gramática, norma, son sinónimos exactos. No me extenderé en ello, pero sí quiero insistir.
que a diferencia de los demás de la lista, las normas como el archivo tienen una existencia no siempre explícita. A menudo las normas no vienen consignadas en ningún lugar y justamente por eso actúan logrando un poderosísimo efecto de naturalización. En lo que al cuerpo se refiere, en gran parte por el carácter de suplemento que le ha otorgado el discurso del saber, las normas juegan un papel fundamental, a veces devastador a juzgar por las consecuencias. Les voy a poner un ejemplo que no llegue a tanto, ¿sí? Que no sea devastador. Una tecnología del cuerpo de consecuencias en principio menos dramáticas, que espero que les haga sonreír porque en ella se asoma mi estupefacción o mi desubicación de europea españolita, ¿no? Por ejemplo, podemos conocer al dedillo el reglamento de tráfico, haber convalidado sin reticencia nuestro carné de conducir nacional por el internacional que nos habilita como conductores, conductoras en cualquier parte del mundo. No obstante, solamente con eso no se consigue conducir sin estrés, por ejemplo, en Ciudad de México, porque allí, como en todas partes, operan unas normas tácitas. Allí me atrevería a decir que más salvajes que en otras partes y terriblemente efectivas a la hora de conducir, tanto o más de lo debidamente codificado. Ya saben de qué les hablo. Cualquier parecido con el código de circulación es mera coincidencia, o casi. Que quien conduzca tenga incorporadas esas normas tácitas o no en su manejo del automóvil por las vías con esos topes abismales de esta urbe laberíntica de más de 20 millones de habitantes, revelará su condición chilanga o su carácter forastero y por tanto pazcuato, molesto, desubicado, al que se puede acosar todavía más porque el pobre ingenuo osó usar el intermitente para cambiar de carril. En definitiva, las normas implícitas funcionan implacablemente y las conocemos por sus efectos asociados a lo natural, lo normal o al sentido común, que a veces ni común ni mucho sentido. De Guanajuato, nota al margen total. De Guanajuato no digo nada, pero sí que recuerdo, porque yo no manejé, pero una conducción por unos túneles, ¿no? Casi 50% en el exterior y 50% en el interior, que me fascinó. Pero solo estuve una vez en Guanajuato. Por otro lado, junto a esta cuestión, otro paisaje se abre en la cartografía conceptual desarrollada en Cuerpo y Textualidad. Considerar el cuerpo como texto implica considerarlo en tanto que representación. El cuerpo es la representación del cuerpo. Negar eso implica o bien optar por la existencia de un cuerpo no representado, pero entonces cómo lo conocemos y dónde está, o bien señalar que hay representaciones corporales que no son cuerpo o del cuerpo, pero entonces cómo podemos saber qué representación en efecto lo es y qué otra no. El campo de batalla del cuerpo, anunciado por Barbara Kruger en el archifamoso afiche, discurre en el territorio de la representación. Y es por esa vía que se nos impone una tarea de verbalidades y verbalizaciones. Representar es algo estrechamente vinculado al uso de esa tecnología tan sofisticada, a pesar de que apenas nos demos cuenta de ella, que es el lenguaje. Nombrar algo es condenarlo a la ausencia, a una existencia fantasmal, a ser sustituido por la palabra que lo representa y, ya para siempre, media nuestra relación con la cosa, una comunión imposible. En ese consiste, en palabras de la filósofa Corinne Hennaut, la paradoja de la representación. Y cito a Hennaut: representar es sustituir a un ausente, darle presencia y confirmar la ausencia. Por una parte, transparencia de la representación. Ella se borra ante lo que se muestra. Gozo de su eficacia. Es como si la cosa estuviera allí. Pero por otra parte, opacidad. La representación solo se presenta a sí misma. Se presenta representando a la cosa, la eclipsa y la suplanta, duplica su ausencia. Fin de cita. El carácter paradójico de la consideración textual del cuerpo, sin embargo, no termina ahí, donde podría tal vez terminar en principio la de un objeto de esos que llamamos inanimados. El cuerpo es la representación del cuerpo. El cuerpo, por tanto, es un fasma, para aludir al ensayo de Gigi Huberman,
que tiene su existencia en la incesante negociación de sentido relacional e intertextual que conlleva su condición textual. Y justamente porque esa dinámica produce y procede a la vez de la imposibilidad de colmar el sentido de un cuerpo texto, a ese cuerpo texto se le abre el espacio del desajuste, del ruido, de la diferencia, que posibilita su agentividad y con ella la acción política que recoge, ya lo vimos, el concepto performativo de género. Es por la existencia ineludible de ese desajuste, ruido, diferencia, que en algún lugar he matizado la afirmación como sigue. El cuerpo es a la vez más y menos que la representación del cuerpo. Esa no coincidencia fluctuante nos obliga a salir de la lógica racional de lo idéntico. El cuerpo es algo y si lo es, lo es, para adentrar nuestras consideraciones y su puesta en lenguaje por los colapsos de esa lógica esencialista y aceptar nuevamente la paradoja. El cuerpo es y no es algo simultáneamente, fruto de la autoconciencia textual, de la formulación a través del lenguaje. En definitiva, el cuerpo es y no es a la vez la representación del cuerpo. El territorio de la representación corporal textual es un campo de batalla o, si prefieren, una guerrilla, que es un término que parece un diminutivo pero no lo es. Una guerrilla, decía, librada desde los lenguajes de codificación y descodificación textual y el despliegue normativo que los acompañan. La literatura, como el arte, tiene un papel fundamental en ello. Todos estamos implicados y tenemos responsabilidades en esta cuestión, nos apriete o no el zapato. Entrando en materias del cuerpo en el corpus literario. ¿Y qué sucede en el campo de la literatura? ¿Hay un cuerpo en ese corpus literario? Sin duda que sí. Hasta diríase que en varias dimensiones operativas, aunque en realidad difícilmente separables, más que a efectos de abstracción teórica. Voy a esbozar una tentativa de sistematización. En primer lugar, hay un cuerpo que se constituye a través de los procesos textuales de producción y reproducción de una materialidad. Dicho de otro modo, a través de la textualidad se representa una materia corporal intradiegética, no solamente por las descripciones, sino también por lo que hace y no hace el personaje, por sus efectos, defectos y afectos. Un segundo abordaje supone entender el texto mismo, en tanto que ente corporal, material, como un organismo biológico. Esto es cuando la materialización textual evoca un cuerpo y ese constituye la poética del texto, el parámetro organizativo de su creación o uno de ellos. Pasa, por ejemplo, en Distancia de rescate de Samantha Schweblin y en la poesía visual y en otro tipo de textos. La tercera aproximación es una derivación con un mayor grado de abstracción de la apuntada en el segundo punto e implica ya no únicamente una poética corporal constitutiva de un texto determinado, sino el reconocimiento y sistematización de los símiles, las alegorías o las metáforas que entablan los principios y los métodos de los estudios literarios. Hay numerosos ejemplos. En un texto que recogimos en la antología Feminismos Literarios, Susan Winnett ponía de manifiesto que los principios de placer a través de los que nos relacionamos con los textos literarios, ya desde el esquema de planteamiento, núcleo y desenlace, son masculinos. Eso no solo impone un determinado modelo, sino que obliga a asumirlo como el universal, a la vez que deja fuera de foco esos relatos que presentan construcciones de placer más cíclico, multiclimático o polisexual. Las herramientas críticas para una lectura multiorgásmica ligada a un placer femenino no existen y cualquier texto que escape de ese modelo universal masculino heterosexual será desvalorizado porque el valor se asocia al cumplimiento del modelo imperante. Cuerpos texto, desde luego, hay más. Piensen en todas las imágenes biologicistas y organicistas que acompañan la consideración de la obra literaria, que en tanto cuerpo, corpus, se le atribuyen las funciones de relación, por ejemplo la influencia, de reproducción, por ejemplo la paternidad y la maternidad del texto literario, y de nutrición, por ejemplo la lectura de un texto como alimento.
Todo ello se concreta en la consideración y el tratamiento de la obra como individuo. Le atribuimos cuestiones como identidad, originalidad, irrepetibilidad, integridad, organicidad o completitud, ¿no? Si tuviera un ADN. Como cuarta línea, y sé que estoy simplificando, me parece urgente, no obstante, mostrar la materialidad carnal del propio cuerpo, el nuestro. Demasiado a menudo se nos olvida que nosotros trabajamos académicamente también con un cuerpo, desde el cuerpo y por un cuerpo. Tenemos, somos y devenimos cuerpo. Y no hay que soslayar nuestra condición de sujetos cuerpo, sujetos con cuerpo, sujetos a un cuerpo. Sobre todo porque desde el conocimiento se ha negado el saber del cuerpo y se lo ha concebido como un agente de distorsión que confunde, que hay que obviar, hasta evitar en su contingencia. Frente a eso, la tenaz insistencia de los feminismos y su lucidez, a mi juicio. Una de sus enseñanzas más valiosas ha sido y sigue siendo que toda enunciación es situada. No existe ese pretendido lugar universal, atemporal, desde donde proferir una verdad inquebrantable y eterna, porque estamos ligados a un cuerpo y su devenir. Eso es, a un tiempo, a un espacio, a un contexto y a una interfaz cognitiva cambiante de interrelación con el mundo. Somos mortales, frágiles y vulnerables. Eso es lo que tenemos en común. Nuestra condición humana es nuestra responsabilidad colectiva, aprendimos con Hannah Arendt. En The Limits of Critique, publicado en 2015, Rita Felsky analiza las condiciones de posibilidad del ejercicio de la crítica literaria y propone lo que ella bautiza, con cierta reticencia por su parte, por el prefijo, con el sintagma de lectura poscrítica. Cito a Felsky traduciéndola. En lugar de mirar detrás del texto en busca de causas ocultas, condiciones determinantes y motivos nocivos, podríamos ubicarnos frente al texto, reflexionando sobre lo que despliega, lo que hace surgir, lo que hace posible. Esto no es idealismo, esteticismo o pensamiento mágico, sino un reconocimiento pendiente desde hace mucho tiempo del estatuto del texto como coactor, como algo que hace una diferencia, que ayuda a hacer que las cosas sucedan. ¿Por qué? Se pregunta Felsky, aun cuando exaltamos la multiplicidad, la diferencia, la hibridez, el rango afectivo de la crítica es tan limitado. Fin de cita. Tal y como yo lo entiendo, Felsky invita a leer manteniendo un cuerpo a cuerpo afectivo, empático y me atrevería a decir ético, recuperando a Compañón, con el texto. Si así lo hacemos, todos los sentidos entran en juego a la hora de interpretar un texto literario y debemos abrirnos a sensaciones ópticas, acústicas, gustativas, olfativas y ápticas y perder irremediablemente nuestra verticalidad de dominio y seguridad. Se trata de una invitación a torcerse, cuya genealogía, solo una de las posibles, puede trazarse con Virginia Woolf y su clásico del 29, Una habitación propia, Adriana Cabarero y Horrorismo, por ejemplo, Judith Butler y sus reflexiones sobre el duelo, Sarah Ahmed con su propuesta de una fenomenología queer, por ejemplo. Es lo que yo llamo la subjetividad oblicua, ¿no? La torcida, la que no es vertical y no domina, sino que se tuerce. Para concluir y con el fin de mostrar hasta qué punto esos 4 enfoques son intentos de focalizar distintos aspectos, pero que no agotan, ni mucho menos, los llamamientos textuales al cuerpo o carnales al corpus y sus múltiples combinatorias, voy a detenerme brevemente en un fenómeno que pivota sobre el tercer enfoque, pero desde la posición de la creación literaria y de la figura autoral, que como dice Inés, pues hemos estado trabajando últimamente y por ahí. Se podría denominar la poética del ojo opacado, o para usar el término de Lina Meruani, las casi ciegas. En efecto, en su reciente ensayo Zona Ciega, publicado este mismo año 2021, la escritora chilena dedica la tercera parte del libro a las también chilenas Gabriela Mistral, Marta Brunet y a la mexicana Josefina Vicens, escritoras que padecieron de una paulatina pérdida de visión que las dejó prácticamente o sin prácticamente ciegas. Brunet recogía la etimología del término murciélaga y el recuerdo de su forma arcaica
para referirse así al periodo de disminución visual severa y de bruma cada vez más impenetrable en el que vivió. Cito a Brunet citada por Meruane. Durante esos años desarrollé esos sentidos perdidos del ser humano, ese radar que nos advierte los obstáculos. A mis amigos siempre les decía, no se preocupen, yo tengo mis murciélagos. Fin de cita. No ser ciega, ser murciégala, término en desuso proveniente del latín musmuris, ratón, caeculus, diminutivo de caecu, ciego. Meruane señala que Brunet, operada finalmente en 1961 en la Clínica Barraquer de Barcelona, borracha de vista, fue incapaz de escribir nada más, como si la nitidez visual constituyera un impedimento para la creación literaria. Su amiga y compatriota Gabriela Mistral, otra casi ciega a causa de su diabetes, teorizó a propósito de una determinada mirada, a su juicio indispensable para la escritura poética, un defecto visual imprescindible, si no ya real, efectivo. Escribió, y ahora cito a Mistral citada por Meruane. Cuando nacemos, los que vamos a hacer versos traemos en el ojo una viga atravesada. Esa viga atravesada nos deforma todo lo que miramos y nos hace para toda la vida antilógicos y antirrealistas. Fin de cita. Le recomiendo encarecidamente el magnífico ensayo de Meruane, especialmente por una primera parte que es un alegato de micropolítica y porque esas casi ciegas de la tercera parte contrastan con el modelo de escritor ciego que rastrea y sobre el que indaga en la segunda parte intitulada Ojos prestados. En cualquier caso, esa casi ceguera femenina corporal cobra mayor dimensión en diálogo con algunas propuestas del fin del siglo XX-XXI que no me puedo resistir compartirles. Así, desde la crítica literaria y coincidiendo con Mistral, aún con toda probabilidad sin saberlo, la feminista alemana Sigrid Weigel advertía en la escritura de mujeres una schillende Blick. El término es polisémico, dado que comprende tanto una mirada bizca, cruzando los ojos, como una mirada por el rabillo del ojo de soslayo, como, tercera acepción, una mirada estrábica. Y añadía Weigel, esa doble mirada, der schillende Blick, es la única manera de no enloquecer, aprender a mirar en dos direcciones divergentes al mismo tiempo. En su ensayo Dime que me quieres, aunque sea mentira, publicado en 1991, la escritora y periodista catalana Montserrat Roig proponía a su vez una mirada tuerta como una escritura del cuerpo. La cito en traducción de Antonia Picazo. Cito a Roig. Más que la mirada bizca o la de reojo, me gusta la mirada tuerta. Eso significa que en un ojo llevamos un parche y eso nos permite seguir mirando hacia adentro, escuchar nuestra voz, la no expresada o no admitida como la gran voz, la de los sacerdotes que rigen los cánones a seguir, tanto en la crítica como en las universidades. Mientras que el otro ojo mira hacia afuera, vuela libre, activamente, sin gafas oscuras, ni cámaras, ni binóculos. El ojo que mira hacia afuera se ha escapado del tedioso, redundante tema de la mujer. El otro pasa cuentas, pasa cuentas. No podemos ocultar que todavía llevamos un parche. Fin de cita. Poco más de una década después, y con ella terminaré, la también catalana María Mercè Marçal hablaba de un ojo estrábico, igualmente en clave sexogenérica. La cito traduciendo del catalán. Porque la mirada que se proyecta sobre el mundo y sobre las cosas es explícitamente sexuada y como tal se trata de un ojo que se sabe estrábico, en contraposición con el punto de vista pretendidamente neutro, normal del narrador canónico. Fin de cita. Torcido, tuerto, estrábico, desviado, opacado, brumoso o casi ciego, el proceso de creación literaria, cuando lo desempeñan sujetos identificados como mujeres, parece afectar a los ojos, al menos a uno de ellos, e implicar así una forma de ver el mundo diferente. Quizás no más diferente que una repetición desenfocada y reenfocada en la plasmación textual de un órgano físico, ese ojo, como posicionamiento estético, ético y político, que mira el texto y desde el texto descolocado y descolocándonos.
Es justo eso lo que aprende Ismael, el protagonista masculino de La casa del padre, cuando lee la novela que ha escrito su mujer. El relato de Yasone, y eso no lo había dicho, empieza con la descripción de su propia violación, un hecho que nunca ha ocurrido, pero que es real, porque está inscrito en su cuerpo y en el de todas las mujeres, seres potencialmente violables. No así en el cuerpo de los hombres, ni en el de su marido. A lo largo de su particular proceso, Ismael acaba percatándose que debe aprender a mirar de otro modo, moverse, cambiar de posicionamiento. Cito, en lugar de mirarla a ella, como has hecho hasta ahora, tienes que mirar a lo que ella ve. Eso es. ¿Y qué ve? Ella ve al hombre que la agrede. Quizá es hora de mirar al hombre, de ver su cara, aunque intuyas que vas a reconocerlo, aunque sepas que ese hombre, maldita sea, va a tener la cara de tu padre. Fin de cita. Y ese moverse es lo que nos ofrece el corpus literario interpelando a nuestro cuerpo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mary, por esta conferencia. Ahora sí, hablo del texto. Lo cierto es que he disfrutado mucho tu texto, ¿no? Me pareció muy sugerente este nombre de corpo coreografías, y también la conexión del cuerpo o esta propuesta o esta conexión del cuerpo como archivo Foucaultiano para referir, entre otras cosas, a esa manera en la que los cuerpos se mueven de manera orquestada, tanto, pues sí, tanto en su interacción social como en su dimensión escrita, ¿no? Y bueno, y en general me pareció bastante interesante el escenario más grande desde el que pues ya tienes tiempo haciéndolo, ¿no? Desde el que estás abordando las relaciones entre cuerpo, género, textualidad primero. Y bueno, a mí en realidad me cautivó bastante esa última parte en la que introduces toda la cuestión de la mirada. La verdad es que no pude preparar una réplica tal cual, pero pues aquí tengo algunas preguntas que te voy haciendo en lo que vamos rompiendo el hielo para que empiece el diálogo con el resto de integrantes de la cátedra, ¿no? Te decía que a mí en especial me gustaría dialogar sobre esa última parte o esa parte final, esa tercera vía, cuando empiezas a plantear la existencia de, pues sí, de una suerte de cartografía crítica de los regímenes de visualidad y el modo en que estos se pueden usar para, pues para definir, pero sobre todo para redefinir esos marcos de construcción y de representación de la mirada corpotextual, ¿no? Me interesa esto porque claro, el conocimiento del cuerpo, como lo planteaste, ¿no? Como ese lugar fronterizo entre el adentro y el afuera, evidentemente está desplegando estrategias de representación vinculadas a, bueno, hiciste el juego con el binomio saber poder y poder saber, ¿no? Pues conocimiento poder, pues, ¿no? Entonces, en particular me interesa cuestionar el modo en que este binomio, conocimiento poder o saber poder, que privilegia el sentido de la mirada por encima de todos los otros, ¿no? Se ha configurado como una unión casi ya indisociable dentro de un discurso de orientación pues, masculina y occidental, ¿no? Me preguntaba, o esto es una, pues no sé si es una pregunta o no, pero si Es un regalo, me estás dando más ideas. Gracias. Sí, sí, si podías comentar un poco más sobre pues sí, sobre la construcción de estos binomios, las estructuras de poder que rigen estas construcciones, sobre qué formas de mirar han predominado sobre otras y sobre cómo estas formas, pues inevitablemente afectan, ¿no? Nuestras maneras de pensar, de escribir, de crear cuerpos, ideas, mundos, ¿no? O sea, expander un poco sobre también en relación al cuerpo y al texto, ¿no? Pero como también el ojo, la mirada, no es este instrumento pasivo
de acceso al cuerpo, ¿no? O a lo real, sino que ellos mismos son productores de realidad, de textualidad, ¿no? Y que pueden pensarse desde su situación, no solo en huellas corporales, sino también creo que geopolíticas e ideológicas, ¿no? Sí, voy a dejar aquí. No, te decía que es un regalo porque justamente lo que es más nuevo en mis indagaciones, en mis reflexiones del texto, es esta idea de centrarme en las poéticas de la opacidad, que digo yo, opacas o como quieras llamarlos, porque justamente, paradójicamente, en una cultura, en efecto, como tú has definido muy bien, ocularcéntrica absolutamente, siempre, pero especialmente desde la modernidad, y que sus regímenes de visibilidad son también regímenes de control o de existencia, pareciera que hay como para escribir desde determinadas posiciones cuerpo, sujeto cuerpo, desde determinada posición de subjetividad oblicua, no vertical, central de dominio, sino oblicua, conllevara cierta ceguera, es cierta opacidad. Sí. Pero esto, digamos, es muy curioso porque me parece, yo no sé qué efecto tienen ustedes, qué sensación, pero digamos, ha habido unas reflexiones en los 80 que al menos yo siempre intento poner de manifiesto que no se han superado. Es decir, tenemos también ese modelo evolucionista, ¿no?, del saber que me molesta enormemente, porque volver a determinadas cuestiones que se habían hablado en los 80, por ejemplo, existe una escritura femenina, bla, bla, esto está muy discutido y realmente podemos decir que no existe una escritura femenina vinculada a un cuerpo con unos genitales determinados, ni siquiera un cuerpo que se lee de determinada manera. Pero puede ser que en esas relaciones, digamos, corpocoreográficas, en el mismo proceso de escribir, haya la incorporación en la escritura de cierta tara o de cierto impedimento visual para ver lo que no es visible en el discurso, ¿no? Que es un poco esa la paradoja. Yo voy a ver menos para ver lo que el discurso no me devuelve, es decir, lo que el discurso hegemónico no me hace visible, ¿no? Por eso esa imagen de Montserrat Roig de tengo un parche, ¿no? Porque sí, no puedo dejar de mirar cosas dentro, porque si solo miro fuera, no estoy. Por eso dice, el ojo que mira fuera es libre, es el ojo, digamos, que se atreve con lo universal, que no existe, pero se atreve sin cumplir lo universal, se atreve con ello. Tiene ese sueño, es libre. El otro pasa cuentas. ¿Por qué no puede dejar de pasar cuentas? Esa idea, ¿no? Entonces me interesa mucho esto y, por ejemplo, ustedes tienen Verónica, que no sé si se pronuncia Gerber o Gerber, ¿no? Que acaba de Gerber, ¿no? ¿Verdad que sí? Gerber, que acaba de sacar El ojo de Bambi, ¿sí? Sí. Que ya en Conjunto Vacío hacía juegos de lo visible e invisible, pero bueno, El ojo de Bambi, El ojo de Bambi. Sí. Tienen a Guadalupe Nettel, Sí. ¿no? Que ha también, digamos, escrito desde estas poéticas de la opacidad. Pero hay más, ¿no? Está la propia Meruane en Sangre en el ojo, que es un ejemplo literario de ver cómo actúan todos estos otros sentidos como formas narrativas en el texto, ¿no? Hay un momento que cuando empieza, por ejemplo, que tiene el estallido y el derrame sanguíneo en el ojo, la protagonista, que es como un juego de autoficción, porque Lina Meruane es diabética y tuvo un problema de un derrame de sangre en el ojo, bla, 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 pero, digamos, no es autobiográfica esta novela, Sangre en el ojo, pero incluso creo que pueden encontrarla en internet, algunas páginas que ponen del inicio, léanla y verán cómo hay toda una interfaz corporal que está narrando. Se está narrando desde una interfaz corporal no ocular-céntrica, porque justamente la protagonista tiene incluso miedo de ver si es capaz de ver, ¿no? Es decir,
ella cierra los ojos al principio y tiene miedo de abrirlos porque no sabe si su cuerpo logrará absorber esa sangre y por tanto si habrá luz cuando abra los ojos, ¿no? Entonces todo ese fragmento en que le acaba de pasar el estallido y que se deja llevar por su compañero, ¿no? Que incluso bromea porque van en taxi, están en una fiesta cuando eso pasa, y van en taxi hacia su departamento. Y él le dice, no te muevas, y da la vuelta y le abre la puerta. Y entonces ella dice, más que bajar de un taxi, pareciera que bajábamos del pasado, ¿no? ¿No? Pero ella solo escucha que él camina, escucha la puerta, escucha el tintineo de las llaves, huele la humedad del apartamento, es decir, todo le viene por, hace calor o hace frío, no me acuerdo qué hace, pero todo le viene por, digamos, interfaces no ocular-céntricas, ¿no? Y ahí tu cuerpo, les aseguro, hagan la prueba, que su cuerpo va a estar ahí, va a estar sudando, va a estar escuchando las llaves, va a estar ahí. Sí. No, no te estoy contestando, pero hay una proliferación de textos ahora. El nervio óptico de la. María Gainza. Exacto, ¿no? Ahí está otra vez. El trabajo de los ojos de Mercedes, ¿no? Ahí hay un trabajo mm, de escritura a partir de los ojos que debemos revisar, estudiar y plantear. Y como soy así un poco intrépida, pues al final del texto abrí esa reflexión, que es donde estoy yo. No es que esté trabajando eso, pero bueno, pues últimamente le da vueltas a este asunto y me pareció interesante porque vi que esa tipología de cuatro se podía también enfocar desde un punto de vista creativo y que yo lo había enfocado desde un punto de vista fundamentalmente lector, en tanto que crítica, ¿no? De la función de una crítica. Ujú. Sí, de hecho, bueno, te me adelantaste, pero justo iba ahí, ¿no? Como en las últimas décadas hemos asistido pues a esta emergencia tremenda de todo este corpus literario, escrito además en su mayor parte por mujeres, ¿no? Que están posicionando o han posicionado no solo el cuerpo, sino el ojo, ¿no? El ojo, la mirada en el centro de su debate claro, está Sangre en el ojo, está el ojo de Bambi también, es el trabajo de los ojos de Alfón, los ingrávidos de Luiselli, el Sí. nervio óptico de Gainza, Kentucky Mm. de Samantha Schweblin también es súper interesante porque es como son estos, pues, Sí, sí, esa muy... especie sí, de Tamagotchi y ¿cómo se llama? Ese aspirador, como tiene una marca, Rumba, me parece Sí, que se llama. Es sí, como un móvil y Rumba, ¿no? Los pones en una coctelera y salen los Kentuckys de... Está muy sí. bien esa novela, está súper bien. Sí. Ajá, y es puro, o sea, en realidad es todo Visualidad. a través Mm, del ojo, ¿no? mm, Y además yo creo que también todos estos textos, regresando un poco o sea, las nociones que ibas proponiendo también funcionan como estos contraarchivos desde lo visual, ¿no? Y definitivamente son textos que están generando modelos alternativos de visualidad, pero también de estas coreografías, ¿no? Porque, o sea, pues yo creo que quizás lo que comparten es preguntarse, ¿no? El modo en el que la mirada atraviesa y moldea la representación de la corporalidad en los textos o sobre qué corporalidades proyectan y cuáles invisibilizan también los regímenes dominantes, ¿no? exacto, Y, sí, sí. y claro, y en este tenor me resultó muy interesante. No he leído todavía este último ensayo de me quedé en el Volverse Palestina de Meruane, ¿no? Esa alusión que haces al final a las casi ciegas y a la ceguera, y también bueno, a la mirada tuerta, ¿no? Porque, pues sí, yo creo que casi todas las autoras, y pienso en Netherland, que ya desde el Huésped lo está haciendo, ¿no? El cuerpo en que nací, sí, sí. Sí, sí. Sí, todos símbolos, metáforas o alegorías que se establecen a través de estas miradas, aunque si no ciegas o tuertas, al menos borrosas, ¿no? Y pareciera como si todas estuvieran diciendo al unísono que la ceguera es lo que le espera al ojo que mira fuera de ese marco epistemológico legitimado, ¿no? Particularmente en lo que refiere
a la sexualidad y al género. Entonces casi que no me queda nada más que extender contigo esa invitación a torcerse, a leer, perdiendo la verticalidad te cito casi casi, ¿no? Decías de leer perdiendo la verticalidad del dominio y la seguridad y manteniendo ese cuerpo a cuerpo afectivo, empático y yo también creo que ético con el texto y abrirnos a la sensorialidad, ¿no? A eso que tú llamaste. También lo hace Luiselli, fíjate, en Desierto Sonoro con la música y con porque van grabando, van captando con un micrófono como todos los sonidos exteriores, ¿no? Eso que tú llamaste, me parece que encaja muy bien en eso que tú llamaste la subjetividad oblicua. Y creo que mi segunda pregunta quizás esté aquí. En estas, si nos puedes contar un poquito más sobre esta subjetividad oblicua y también, o sea, en la responsabilidad de quien lee y de cómo leemos, ¿no? Y no sé si quieras explicarnos un poco, quizás también en base a esa lectura poscrítica que hace Rita Felsky en The Limits of Critique, en cómo es que esta otra forma de leer, ubicándonos como, pues, como están sugiriendo ustedes, frente al texto, en vez de en lugar de mirar detrás de él, ¿no? Puede ayudarnos precisamente a esta resignificación epistemológica de cuerpos, textos y miradas, ¿no? Lo de Felsky no, o sea, no, el libro lo pueden encontrar colgado en la red. O sea, les invito a leerlo y quedarse con aquello que les sirva, porque, bueno, porque tiene una voz muy potente y no quisiera hablar por ella, porque lo que haría es hablar de mi lectura. Yo elegí esa cita porque es una cita, como tú señalaste, posicional, ¿no? Posicional que rompe esa verticalidad que, por ejemplo, encontramos en Woolfia, ¿no? Cuando ella dice, no sé si se acuerdan, ¿no? Una habitación propia, que va a buscar las mujeres en la literatura, va por las bibliotecas y entonces las encuentra personajes, pero no las encuentra escritoras, solamente de algunos géneros, por ejemplo, las cartas, pero nada más. Y entonces ella va buscando textos donde las mujeres escriben. Y al final les recomiendo mucho el fragmento porque es maravilloso, del uso de la ironía, es maravilloso. Va a buscar otro texto, pero esta vez dice, voy a volver a un texto masculino, escrito por un hombre. Y dice, wow, ¿no? Qué seguridad, qué, ¿no? Y entonces, por contraste, ¿no? Describe maravillosamente esa verticalidad, ¿no? Dice, hay una barra que se impone y esa barra es el I, el yo, I, ¿no? I. Dice, pero este I de tanto yo empieza a cansar y lo que pasa es que no se puede ver nada más allá del I, del yo. Dice, te tienes que inclinar, ¿no? Es como si leyeras y hay una barra ahí que te tienes que mover. ¿Qué es aquello? ¿No? Y dice, ¿qué es? ¿Es un árbol o una mujer? ¿No? Entonces, al final dice, ah, es una mujer. O sea, el texto tiene una ironía, yo le acabo de destrozar, ustedes vayan a buscarlo al final de una habitación propia. Pero ahí está, 1929, la inclinación necesaria para ver lo que no es visible detrás de un I. De un yo rotundo, vertical, digamos, que cree en sí mismo, bien alimentado, dice, ¿no? que domina el texto que escribe y sabe muy bien cómo quiere ser leído, ¿no? Y no pretende ser leído de otra manera, ¿no? Su texto es monolítico y sin fisuras, ¿no? O así se percibe, se autopercibe, ¿no? Frente a eso, pues eso, la fisura, el movimiento, la grieta, ¿no? Esa inclinación es justamente bueno, ¿qué dije? Está en Woolf, está en Cabarero, en el horrorismo, cuando habla de vulnerabilidad, en diálogo con Butler también, ¿no? Y eso tiene que ver, preguntarse quién es el sujeto del feminismo, el sujeto político del feminismo ahora son las mujeres, Inés o no, o es un sujeto, o el feminismo es un discurso que habla, ¿no? Tiene como interlocutores todos los sujetos que se saben y se autodescubren como sujetos vulnerables, ¿no? Sí. Yo creo que es lo que está pasando y lo que genera, como ustedes saben, discusiones internas dentro del feminismo, ¿no? Por ejemplo, las TERF, transfóbicas, no admiten que las mujeres trans, por ejemplo, puedan formar parte de
de ese sujeto político del feminismo. Creen que lo debilitan y entonces creen que tiene que seguir siendo esa categoría mujer, pero esa categoría mujer la hemos problematizado mucho y es problemática porque es, como, bueno, para mí es problemática porque es una categoría que viene formada como contrario complementario de hombre. En realidad es la otra cara de la moneda de hombre. Entonces, yo creo que esas dos categorías deben revisarse, tanto hombre como mujer, ¿no? Y en eso estamos. Pero entonces vuelvo a eso. No son los sujetos inclinados, los sujetos políticos de los discursos feministas hoy en día, que hay un feminismo que habla de capacitismo, que hay un feminismo que, bueno, el feminismo se ha mezclado con tantas otras categorías, hay esta interseccionalidad tan manifiesta. Está en Butler cuando resuelve de algún modo que lo que tenemos en común es esa vulnerabilidad, ¿no? Sí, Que bueno, es aquello. Sí, perdón. Y está en Sara Ahmed cuando habla de la fenomenología queer y habla de la desorientación. O está, por ejemplo, en Halberstam cuando habla del fracaso, el arte queer del fracaso. Es decir, si las estructuras que hay que seguir son estas, dice Halberstam, tal vez fracasar es un arte, porque es resistirse a reproducir según qué estructuras verticales, clasistas, racistas, machistas, primermundistas, occidentales, bla, 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 ¿no? Entonces, quizá el hecho de que yo haya fracasado es algo que puedo leer incluso como un elogio para mí, en tanto que no he sido capaz de doblegarme a estas estructuras porque no he querido, porque no he podido, pero vamos a reivindicar ese no poder. Y un poco por esa línea está el concepto de desorientación de Ahmed, ¿no? Seres que ambos dicen que puede ser devastador, pero seres que se desorientan, seres que no siguen la orientación, que en principio está disciplinadamente deben seguir nuestros cuerpos y nuestras existencias. Y ¿qué pasa con esa desorientación? Pues que tú te puedes desorientar y estar cayendo, intentar, ¿no? Hay un momento muy bonito que dice, puedes extender la mano y tocar el aire. Dice, pero puedes extender la mano y tocar otra mano, ¿sí? Entonces lo que hay es un llamamiento a una comunidad, porque cada vez somos más los seres desorientados. Son muy pocos los que están orientados realmente y los que están ahí con un mundo hecho a su imagen y semejanza, esos dioses de la vida. La inmensa mayoría somos sujetos desorientados que sufrimos, que somos vulnerables, que enfermamos, que somos frágiles, que lloramos, que no salimos a un mundo hecho para nosotros, ¿no? Para nosotros. Entonces, ahí yo creo que es la labor del discurso feminista, con todo lo que tiene el discurso feminista, que sabemos que va a tener siempre de confrontación y debate, por suerte, porque si no hay debate no hay cambio. O sea, bienvenido el debate, eso sí, un debate real, un debate donde yo te hablo y tú me hablas y discutimos si quieres, pero discutimos sabiendo que vamos a poder movernos, no que nos vamos a parapetar en nuestros argumentos y vamos a no escuchar nada, sino que vamos a escuchar y a tratar de movernos y conmovernos con las palabras del otro, ¿no? O de la otra. Sí, gracias. Pues ojalá todo el mundo pensara así, ¿no? Yo creo que Pero, hay que pero celebrar que no nos dobleguen o estar sí, desorientadas, ¿no? pero Inés, yo cuando quieran montamos unas jornadas, un monográfico de ocularcentrismo desafiado, como quieran. O sea, me interesa mucho el tema. Sí, de hecho, bueno, están organizando algo por ahí en Barcelona de esto, por eso captó del ocularcentrismo. Hay En ahora la, en la revista 452 grados Fahrenheit, sí, sí, así sí, lo es. sé. Sí, bueno, estoy en el comité de esta revista y conozco, bueno, de leídas, porque claro, con la pandemia pues hay gente que has conocido los dos últimos años y no la has visto más que a una de las editoras del monográfico. Sí, de hecho, pues si quieres bueno, para cerrar yo mis preguntas o mi comentario, podemos quizás hablar un poco
sobre, o sea, todo esto cuando menciona, bueno, sí, como llevar esto a otro lugar, que ahora que Mm, comentas esto de la virtualidad, porque, o sea, todo esto también de la poética del ojo opacado, de las casi ciegas, o esta idea de que la mirada produce realidad pensada en la situación desde huellas corporales, o ujú, en todas estas, cuando hacías las alusiones a la guerrilla, estaba yo, no la mencionas, pero estaba yo pensando en Marina Garcés, en Fuera de Clase, en estos que hace ella de textos de filosofía de guerrilla. Em, mm, y ella bueno, ya lo escribió mucho antes de la pandemia, pero ella se preguntaba si era posible proponer hoy, ¿no? En ese contexto de saturación visual, mm, precisamente esa reivindicación de la vista y de la mirada y en algún momento dice ella que liberar la visión pasaría por dejar que los ojos pudieran caer otra vez o pudieran recaer otra vez en el cuerpo, ¿no? ¿No? mm. Yo sé que Garcés no se está refiriendo tanto al modo en que la visión atraviesa y moldea la representación de la corporalidad en la literatura o en los textos literarios, ¿no? Pero ella sí se está refiriendo a este ocularcentrismo y ahora con la pandemia, ¿no? No sé, me gustaría saber si has considerado este enfoque en tu trabajo, qué piensas de No, esto, perdón, qué piensas de todo esto justo en este momento en el que nuestros cuerpos y los textos que producen están asediados casi casi por esta saturación de imágenes ofrecidas por una virtualidad que generó la pandemia, ¿no? Porque, o sea, desde el hecho de que ya vas con la mascarilla y solo se ven los ojos, ¿no? Es la única parte del cuerpo que se ve, pero también es esta, como decías tú al principio, te veo así en chiquitito, ¿no? mm, Esta nueva manera de mirar y de ver que de vernos, ¿no? Ya sin contacto, el contacto corporal ha desaparecido también, ¿no? Y bueno, no sé, creo que quizás la literatura que viene se vaya a estar preguntando por esto, no sé, ¿no? es posible, es posible. De hecho, yo creo que esta saturación del ojo ya la teníamos previa a la pandemia, cuando sucede algo, ¿no? ¿Qué hacemos, no? Pues ahora pienso en Meruane en su primer ensayo, ¿no? El estallido, pero no, el estallido de la revuelta chilena, ¿sí? ¿Qué hacemos? Internet, imágenes, imágenes, vídeos, nos llegan por WhatsApp, nos llegan por, ¿no? Es todo, wow, 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 estamos atiborrando los ojos de esos visionados, vamos, todos ellos de algún modo descontextualizados, porque pueden ser vídeos reales, pero están fuera del momento real en el que acontecieron y en realidad estamos intentando entender y no, ¿no? Y, quiero decir, este atiborramiento visual yo creo que lo tenemos desde Internet y de hecho yo no sé ustedes, pero yo esto lo siento mucho generacionalmente en las aulas, es decir, yo voy hablando y digo, bueno, y esta película que no me acuerdo si es del año 96 o 97 y no he empezado la siguiente frase y alguien ha consultado 97, ¿no? Es decir, hay, que podía haber consultado yo, pero es que ni se me ocurre, bueno, da igual, será un año u otro para mí, no, pero están ahí, ¿no? Es absurdo, no sé qué hacen en las universidades de México, pero acá al principio se planteaban, prohibimos los móviles, los celulares en el aula. Es imposible, el celular es una prótesis actual del sujeto que es una prótesis corporal que le lleva a interactuar en dos espacios y múltiples discursos a la vez. Y cuando damos clase, el alumnado está ahí y en otra parte al mismo tiempo, ¿no? Cosa que pues, yo cuando recibía las clases tenía que estar allí, para bien y para mal, y solo allí, ¿no? No te podías fugar con tanta facilidad. En fin, digamos, yo creo que Internet nos da esa saturación de ojo y nos da esa posibilidad de... ¿Mm? Pero que justamente experiencias como los años acumulados de Internet y experiencias como la pandemia, yo creo que nos desautomatizan otras maneras de relacionarnos a las que no le dábamos el valor quizá al tenerlas normalizadas, ¿no? Y,
y creo que la gente está ávida de presencialidad, ¿no? No sé ustedes, de eso que decía yo al principio bromeando, de esa tercera dimensión, ¿no? De reivindicar esa tercera dimensión, de oler, de tocar cómo es una piel, qué calor tienes cuando te abrazo. Además, en México una de las cosas más bonitas es que no se dan esos besos falsos que nos damos aquí en el aire, sino que nos abrazamos, ¿no? Y es bonito abrazar un cuerpo, creo que sí, porque luego el abrazo tiene sus códigos, puede ser más largo, puede ser más afectivo, más cercano, o puede ser un abracete, pero ahí está un calor, hay otro cuerpo, hay un tamaño, ¿no? Que esos besos que nos damos aquí a veces son como para ahorrar. Los automáticos. Bueno, Mary, muchísimas gracias. Ya no quiero acaparar más atención. No sé si me gustaría un poco. Gracias a ti por las ideas y voy a revisar eso de Garcés, del fuera de clase. Sí, Lilia. Hola, muchas gracias. Gracias, Mary, por todos estos comentarios que en realidad disparan y sugieren muchísimas cosas, ¿no? Eh, Entre esas que a mí me han sugerido es, bueno, es una novela de Ana Clavel que se llama Cuerpos Náufragos, en 2005. Es una chica, Antonia, que se despierta como hombre. Entonces, esta experiencia, ¿no? De este personaje femenino que nunca cambia a hombre, pero que tiene el cuerpo de hombre. Y entonces es este doble juego de estar pisando los pies de alguien, pues que no, pues que solamente se especulaba y tal, ¿no? Entonces la sorpresa y es que irse conociendo a través de alguien masculino que ahora se llama Antón, ¿no? Ese fue algo que me vino a la mente ahora que estabas conversando. Y la otra parte, pero que es más derivativo de toda la charla que nos has dado, que nos has compartido, es haber pensado, no sé si tiene que ver o no tiene que ver, pero en estos personajes de esta novela, esta autora vasca que nos estabas diciendo, y el cuidado de una persona y cómo le va generando estos sentimientos que son de rechazo y que también pues duelen porque pues, es alguien querido, pero cómo me hago cargo y tal. Yo creo que esta pandemia también lo hemos platicado con otros colegas. El asunto, nos ha revelado esta pandemia muy fuerte, el asunto de las prácticas de cuidado y hacia una filosofía del autocuidado o del cuidado y cómo estas sociedades, particularmente la de nosotros y Latinoamérica, que no sé. Perdón, Lilia, no te escucho ahora. No sé si soy la única, pero te perdí. Sí, se quedó trabada. Ah, Pues sí, sí, tú desde la virtualidad. ah. Sí. Lilia, ahora sí. Perdón, se Te perdí. desconectó. Sí. Sí, sí. Pero bueno, en esencia era esto, ¿no? Que con mucha, pues como se nos ha revelado que siguen siendo las mujeres las que cuidan, ¿no? Las que cuidan del que se enferme o del que por alguna razón no pueda laborar o no pueda ser activo nuevamente, ¿no? Y eso también ha sido como una pesadumbre o una constatación también muy, muy extraña, ¿no? Acá el personaje es masculino, pero en general creo ver en las comunidades, en general, más bien todavía el cuidado femenino. Sí, fíjate que sí, y eso ha revelado, empiezo por la segunda parte, y eso ha revelado, y las estadísticas pueden cambiar de un lugar a otro, pero que el cuidado es fundamentalmente femenino y que las mujeres hemos cargado con mucho más peso de cuidado durante la pandemia, porque yo creo que ya cargamos con mucho más peso de cuidado, aunque no haya pandemia, ¿no? Pero la pandemia lo ha puesto de manifiesto. Pero creo que eso ha tenido una cosa buena y es que hay otro empuje ahora de revalorización del cuidado desde el pensamiento y la teoría feminista.
Están saliendo más textos ahora sobre el cuidado. La gente se interesa por el cuidado, ¿sí? Por ejemplo, en ese grado que hemos puesto en marcha hace 4 años, ahora 4 cursos, que es el primer grado y único sobre estudios, digamos, de feministas, que se llama Estudios Socioculturales de Género, ¿sí? En el Estado español, el alumnado que viene está muy preocupado por el cuidado, muchísimo, muchísimo. Y tienen respuestas colectivas de cuidado mutuo, ¿no? Claro, quería redondear en el asunto que es más, Sí. revelador porque somos realmente sociedades en riesgo permanente. Y fue ahorita durante la pandemia, pero son colapsos de cualquier tipo, ¿no? Y las que se Sí, encargan del cuidado, exacto, exacto. Entonces hay una reivindicación de reconocimiento de cuidado porque en efecto el cuidado es imprescindible, es necesario y has visto muy bien, es decir, has leído muy bien la novela de Hayo. O sea, a mí esa novela me cautivó porque hay un momento que Ismael, el hijo, tiene que duchar a su padre, ¿no? Lo tiene debajo de la regadera lo tiene que limpiar, ¿no? Entonces, evidentemente es incapaz de limpiarle, perdonen, el culo los genitales, ¿no? En el momento de limpiarle los genitales le da a su padre la esponjita, ¿no? Para limpiarse. Pero hay un momento que le frota la espalda y dice que se da cuenta de repente que está frotando la espalda haciendo el zigzag, ¿no? Que su mamá hacía para frotar las baldosas del suelo, ¿no? Esa conexión que hace de un zigzag cuando frota la espalda de su padre y se ve a sí mismo como su madre frotando las baldosas del suelo, ¿no? Es en ese momento que Ismael da algún valor o intenta entender lo que nunca quiso entender, y es que por qué su madre está postrada en el suelo fregando las baldosas, quitando, perdón, la mierda que dejan ellos cuando vienen de cazar. Ellos vienen de cazar con el barro, las botas, plan, plan, lo expulsan todo y su madre automáticamente lo recoge, lo limpia y limpia las baldosas en zigzag, ¿no? Y esto es igual, ¿no? Este gesto de su madre, ¿no? Es absolutamente un gesto desvalorizado para Ismael, hasta que Ismael tiene que frotar la espalda de su padre y se descubre a sí mismo frotándola en zigzag como su madre las baldosas, ¿no? Es estas cosas lo que hace el texto de Hayo, ¿no? Estas conexiones, digamos, de gestualidad corporal. Entonces, sí, totalmente de acuerdo con la segunda parte, Lilia, con las prácticas de cuidado y ponerlas en valor, ¿no? Porque además lo que sucede a veces con los sujetos masculinos de determinada generación, sobre todo estoy pensando, pues, gente como mi padre, ¿no? Es que no sé hasta qué punto son capaces de cuidarse a sí mismos, ¿no? Hay un hándicap ahí, de una incapacidad de cuidarse a sí mismos, porque siempre han sido cuidados por mujeres, ¿no? También estamos hablando de personas que crecieron con el franquismo, con esa división tan bestia, ¿no? En cada sociedad habrá generaciones más castigadas o menos con esto, ¿no? Y el deseo sería que las generaciones jóvenes fueran más capaces de entender el valor de ese cuidado, ¿no? Que es un poco lo que relata también la novela. Y sobre el texto de Clavel, yo diría que lo leí, porque además me pareció como un Orlando mexicano y además tiene una cosa, si no me equivoco, me corriges, que me gustó mucho, y es que hace referencia al libro de Vesalio de Humani Corpori Fabrica, ¿no? Que Vesalio es el gran transformador del estudio anatómico, ¿no? Es aquel que fue perseguido y de hecho terminó muriendo por un accidente, bueno, por un naufragio. Cuando lo perdonaron intentó regresar, porque él tocaba los cadáveres. Y la anatomía de Vesalio se basa en los cadáveres. Cuando los anatomistas, en realidad, antes de Vesalio, lo que hacían era fundamentarse en el libro, en Galeno, ¿no? En el libro de Galeno, y entonces el libro estaba repleto de errores, porque en realidad Galeno abrió perros y monos y cerdos, y entonces, claro, no correspondía con el cuerpo humano. Y entonces Vesalio es el que dice, no, hay que tocar el cadáver y comprobar si eso está bien o mal. Y eso le costó, porque tocar cadáveres pues, no era muy bien visto por la religión, ¿no? Eso le costó persecución, pero es la gran revolución, ¿no? Y me pareció muy significativo que Clavel elija para Antonia
ese libro de acompañamiento, porque es la gran inflexión en el estudio anatómico. Y recuerdo que por ahí tenía toda una teoría de qué hacía Vesalio con Clavel en ese, pero ya no me acuerdo qué teoricé, porque este texto tiene como 10 años o más, ¿no? Cuando salió estaba en México y lo leía ella. 2005. 2005, más, 15, 17. Uf, cómo pasa el tiempo. Elba, cómo pasa el tiempo. Que antes decíamos que hacía tanto tiempo que habíamos coincidido. En fin. Un coloquio sobre corporalidad precisamente en Barcelona, ¿no? Sí. Creo que Claudia tenía la mano levantada. Había una mano, sí. Me Pero ya no quiero Sí, yo. preguntar. No, sí, la quité sola. Bueno, porque en realidad no es una pregunta. Igual me voy a regresar un poco a porque también igual una de las cuestiones que me gustó mucho de tu texto, de tu presentación, es esta indicación sobre la insistencia con el asunto de las miradas, ¿no? Y en efecto, yo también pensé en Gerber, en Verónica Gerber, porque de hecho hay un ensayo que aparece en Mudanzas, que es su primer libro publicado, que de hecho se llama Ambliopía, donde, digamos, pensando también de esa perspectiva que trabajas del sentido de la autorialidad, ¿no? Ahí claramente hay un enunciado de posicionamiento de poético bordando desde la lógica de la mirada, ¿no? Entonces, bueno, nada más era hacer pues una nota, ¿no? Quizá más para esta perspectiva que planteas, pero también pensaba por ejemplo, en otro tipo de posibilidades que quizás se podrían pensar también como miradas, en cierto sentido, no en la lógica de las casi ciegas que mencionas de Meruane, pero sí como una especie de esta, de mirada no vertical o de mirada desviada, que sería quizá todo lo contrario. Por ejemplo, Margarita García Roballo, que ella habla de la mirada microscópica, ¿no? Y en efecto, ¿no? Hay justamente como en su narrativa esta cuestión del movimiento, incluso sí, microscópico, como un zoom, que justamente hace como una especie también de efecto de diferenciación, ¿no? En el detenimiento, ¿no? Y la realidad, no sé, como que también hace un efecto de doblez, ¿no? Entonces pensaba que también por ahí podría haber quizá un encuentro, no solamente con el velar o el tapar, sino con un efecto de profundización en la mirada, ¿no? Que también está incluso en su discurso, o sea, en sus declaraciones, en todas estas cuestiones de posicionamiento autorial, está muy marcada, ¿no? La cuestión de la mirada. Entonces, en realidad no era pregunta, era como un comentario, Mary. Infinitas gracias, me interesa muchísimo. Ni he leído en Mudanzas de Gerber, ni conozco esa teorización de García Roballo sobre la mirada microscópica, pero lo voy a buscar, Claudia, te agradezco mucho y tienes toda la razón. Es decir, ver ultra claro de ultra cerca, ¿no? Ver con un instrumento óptico puede ser una poética de opacidad, ¿no? Y de inclinación como las que estábamos poniendo sobre la mesa, ¿no? Desde luego que sí, te agradezco muchísimo la reflexión y me das trabajo. Eso me pasa por arriesgarme bien, ¿no? Así es, muchas gracias, Mary. A ti, Claudia. Sí, no sé si tengan más preguntas, comentarios. ¿No? Bueno, sí, hola, gracias Mary nuevamente por tu conferencia, por la amabilidad que has tenido con nosotros. Quizás mi pregunta, o más bien mi inquietud, se salga un poco de la línea que ha venido a lo largo de la conferencia, pero como a lo personal me interesa mucho los estudios sobre la corporalidad, mencionaste en algún momento que pues el cuerpo, como ya sabemos, es resultado de las culturas, ¿no? Y en ese sentido, pues se pueden pensar en diferentes corporalidades.
y ya hiciste un desarrollo en tu escrito de cuáles serían estas a partir de los 3 o 4 momentos. Es una pregunta muy particular, muy específica, pero que a mí en lo personal siempre me ha llamado la atención. Es decir, a partir también de lo que tú mencionas del cuerpo como textualidad, ¿cómo se podría pensar la corporalidad en la época actual? Es decir, a partir también de lo que han mencionado de la virtualidad ahora, de la pandemia, con la enfermedad, que todo resulta tan relativo, ¿cómo podríamos llegar a algo más puntual, por decirlo? Yo, Rogelio, este tema no lo he trabajado mucho porque creo que es uno de esos que me hace sentir mayor. Bromeo y no. Lo que quiero decir es, en el grupo tenemos a Teresa López Pelliza, que ella justamente se ha dedicado muchísimo a esa cuestión y que además quizá ustedes la conozcan porque es autora de antologías maravillosas sobre ya sea relatos de ciencia ficción o relatos de fantástico. Tiene insólitas, posthumanas, tiene bueno, muchas antologías que nos descubren a veces relatos muy interesantes. Fíjate, yo he trabajado antes cuerpos mutilados en relación a su miembro fantasma y todas esas cuestiones que cuerpos en el contexto virtual. Pero en realidad, sin menoscabo de las personas especializadas en este territorio, en este ámbito de la virtualidad y del cuerpo virtual actual, no creo que haya diferencias tan fundamentales. Es decir, evidentemente la virtualidad nos permite percatarnos de cosas en esta singularización de la que hablábamos antes, pero realmente esas cosas no estaban antes. No sé si me explico. O sea, ¿no? Verlas de repente en la cotidianidad provoca cambios en la subjetividad, sin duda, sin duda. Insisto, yo no me he dedicado a trabajar en eso, pero podríamos acudir a otras personas del grupo que lo trabajan, ¿sí? O fuera del grupo, desde luego. Pero en realidad, Internet, el texto infinito, ¿no? Porque en realidad quien lee es un coautor o coautora que va clicando y va abriendo el texto infinito, bla, bla, y ese texto no termina nunca. Pero dentro de digamos, del carácter ontológico real del texto finito, ya se habían hecho juegos de textos infinitos. Borges hace juegos de textos infinitos, bibliotecas infinitas. Es decir, claro, ¿no? Quiero decir, la textualidad o la corporalidad en Internet de repente tampoco se revelan tan originales, ¿sí? Probablemente con la repetición y el acopio y la instalación y esa realidad virtual que sea la real, porque es lo que decía antes de mi alumnado en clase, que está en una virtualidad, no solo en esa presencialidad ontológica del aula, tendrá unas consecuencias, seguro, pero conceptualmente a mí personalmente tampoco me ha traído tantas sorpresas. He encontrado que lo que Internet ponía de repente de manifiesto de una forma muy sencilla había sido reflexionado o puede encontrar genealogías, vamos a decirlo así, genealogías, ¿no? E incluso diré que según qué contextos de Internet me parece tristísimo la reafirmación, confirmación de según qué características de sexo, género, sexualidad, raza, clase, ¿sí? La imposibilidad de los sujetos que interactúan en ese espacio de salir de esas directrices que nos gobiernan y que nos jerarquizan en el exterior, ¿no? Entiendo que tu pregunta es hiper mega amplia, ¿no? Y quizá pues tendríamos que hacer otra jornada, ¿no? Además de la de los ojos, la jornada de esta, ¿no? Que es realmente algo que se ha tratado. Y que a mí no me ha acabado de seducir por eso que te confieso y que probablemente es una percepción errónea, pero
la idea de que hay una genealogía de las grandes preguntas que ofrece ahora la revolución de lo virtual, porque es una revolución sin duda, pero que esas preguntas estaban hechas antes, de forma como mucho más limitada, si quieren, en sus maneras de concretarse, ¿no? Que ahora pueden tener una expansión increíble. Pero esas preguntas nos las habíamos formulado antes. Y creo que hay que darle tiempo. Y no soy nada apocalíptica, ¿eh? Rogelio, que no sé si lo he parecido, no lo soy nada, ¿eh? Yo creo que Internet es un medio ahora ya, es nuestro medio también. Es imposible renunciar a eso y no debemos. Pero que hay que darle tiempo, que se está regulando, que está mutando, ¿no? Que está haciendo cosas y que nos está mutando. Pero no te puedo contestar como Cassandra y decirte qué es lo que nos va a pasar. Ahí estamos. Te agradezco mucho la pregunta, aunque yo sea incapaz de contestarla de una forma, digamos, definitiva y con grandes aportes. No, al contrario, muchas gracias, Mary. No, sí, aclaraste un poco el panorama, pero sí era en este sentido, ¿no? De, con tanta relatividad que hay ahora en esta época, pues bueno, ¿cómo podemos encontrar un punto, no un punto fijo, sino un punto cierto, entre comillas, no lo sé, Sí. para pensarnos a nosotros mismos, ¿no? Mira, ahora hablábamos de los ojos y yo me acordaba de un debate que ustedes conocen mejor que yo, porque yo no soy filósofa, pero que participaron en cantidad de filósofos y duró y duró y duró a propósito de si la vista, no sé, el debate era si un ciego de repente recupera la vista, ¿reconocerá una esfera y un cubo sin tocarlo? ¿No? O sea, cuando era ciego reconocía la esfera y el cubo, ¿no? Si este ciego recupera inmediatamente la vista, ¡pam!, y tiene la esfera y el cubo delante y no los toca, los reconocerá. Y eso fue un mega súper debate que en el fondo tenía muchas preguntas y entre ellas era si mirar es algo aprendido o es algo inmediato, ¿no? Frente a la inmediatez de la mirada, yo creo que se fue como imponiendo el aprendizaje de la mirada, ¿no? Vemos y reconocemos, vemos lo que ya conocemos, ¿no? Y creo que Internet podría formularse un poco igual, ¿no? En Internet vemos lo que ya reconocemos y probablemente de mirar lo que ya reconocemos en medios distintos vamos a transformar lo que ya conocemos. No lo dudo, ya lo estamos haciendo, ¿no? Pero habrá que aprender o sea, habrá que aprender lo aprendido de mirar, no sé si me explico. Habrá que explicitar los procesos a los que incurrimos cuando hacemos esas cosas que ahora tenemos automatizados, ¿no? Y creo que Internet nos ayudará a ser el Black Mirror donde nos vemos reflejados, ¿no? También, para citar la serie tan cañera. Esa es la sensación que tengo, pero creo que tenemos que ir haciendo sin pausa, pero sin prisa, ¿no? Porque ahí estamos, sí. Pues sí, me estaba acordando de ese capítulo en el que pueden grabar todo con los ojos y lo van rebobinando y van viendo. ¡Wow! Terrible ese capítulo. Sí, Sí. Todos son horribles. Este es de la primera temporada, no sé si es el tercero de la primera temporada, increíble. Sí, sí. Sí, bueno, el reacondicionamiento físico de la mirada, ¿no? Como ese sistema preferente de percepción sensorial debería de estar a la orden del día. Pero bueno, Gaby. Mary, muchas gracias por la charla, súper interesante. Yo nada más una cosa muy rápida a propósito de esa mirada de soslayo, de la cosa deformada, del ver distinto. Y pensaba, y lo comentó, ya no recuerdo si Inés o tú misma, pero el nervio óptico, ¿no? Y la novela la novela de María Gainza. Y pensaba en lo interesante que es el hecho de que ya sea pues una suerte de crítico, ¿no? Es con sus tours privados que organiza y van a las galerías y a los museos y etcétera. Y esa es, en esencia, es casi como, es una encarnación de la mirada de soslayo, ¿no? Si nos ubicamos en un museo y vamos con un crítico o con un guía, incluso se pone así, ¿no? Se pone al lado de o esta es la pintura, es lo que exactamente, es una mirada totalmente de soslayo, es encarnar un poco la cosa de mirar de ladito, de costado, que no es otra cosa que esto, Sí, ¿no? sí.
Y Sí, interesante, señora. exacto, ¿no? Interesante también pues ya no solo en la parte corporal o lo físico, sino incluso cuando eso, das tu opinión, seas un guía o seas lo que sea, de una pintura es también, es tu mirada, es esta mirada deformada, es decir, no es la obra, es lo que tú ves sobre la obra, ¿no? Y nada más. Entonces, creo que esa figura en el nervio óptico, en la novela, me parecía interesante de destacar, pues eso, ¿no? Con lo que ya has comentado y con lo que se ha dicho en este ratito. Y Sí, sí, bueno, nada Gaby. más eso. Muchas gracias, de verdad. A ti, Gaby, totalmente de acuerdo con esa apreciación, desde luego que sí. Hay una coreografía, una corpocoreografía que, ¿no?, plasma la mirada de soslayo ahí. Sí, sí. Muchas gracias. Ay, yo ni tengo esto apagado. ¿Alguien más? O ya vamos cerrando, ya llevamos aquí un buen rato, ya casi va a ser la 1. No sé si nadie más a la de 1, a la de 2, a la de 3. Bueno, Mary, pues la verdad es que ya solo me queda, pues de nuevo agradecer. Ha sido un gustazo, un placer tenerte aquí con nosotros. Creo que ha sido una sesión muy rica, que la hemos pasado muy bien. Espero que nos puedas volver a acompañar pronto, la próxima ya de manera presencial, con abrazo. Por favor, por favor. El placer ha sido mío, de verdad. Ha sido un regalo escucharles y recibir todo este feedback que me da trabajo, pero de eso se trata. De eso se trata. Muchísimas gracias porque una vez habla y más en este medio, ¿no? No sé, ¿no? Ustedes están, les veo, pero a veces solo hay unas bolitas y tú hablas y no sabes. A veces sí, hay alguien detrás. Pero no solo eso, sino que les veo y que me han devuelto pues, muchísimas reflexiones y espero que de verdad que podamos volver a compartirlas, ¿no? Porque me entran ganas de hacer estas jornadas sobre las miradas de soslayo opacas, ¿no? ¿No es cierto? ¿Eh? Muchísimas Nos vemos gracias. en el monográfico. Pues sí, Inés, si tú tienes la información, pásasela, ¿no? A Claudia, a Gaby, a las personas a Elba, a las personas a Lilia, a las personas que les apetezca escribir sobre eso, que tienen ideas y que por ahí pueden participar en una revista que está muy bien indexada, aunque bueno, esto es que me da como grima incluso hablar así, pero bueno, ¿qué importa? Ustedes escriban su texto, disfrútenlo y dejen que los demás disfrutemos leyéndoles y de eso se trata. Ay, los índices, Dios mío. Ya sé, aquí es un sistema de puntos genial, si lo conocieras. No quieres conocerlo. Bueno, pues muchísimas gracias de nuevo, muchísimas gracias a todos los integrantes de la cátedra también por sus participaciones. Les extiendo la invitación del curso a las 3 de la tarde con Andrea Ostrov, de hecho es sobre cuerpo, también es cuerpo, bueno, para ti, Mary, ya es muy tarde. Maravilloso, yo de verdad, lástima de la hora, que no puedo, mi cuerpo no puede, lástima. No sé si lo voy a intentar, soy capaz, pero bueno, a ver. Es maravillosa, es una gran teórica argentina, un placer. Yo no la conozco personalmente, la conozco de muchas leídas y de encuentros también así, pero aprovechen, de verdad, aprovechen. Bueno, pues muchísimas gracias, que estén muy bien y nos vemos mañana también para la otra conferencia a las 11. A ustedes.